esto era lo que les mencionaba al principio. ¿Cómo hago para saber cómo va mi página? Cuando yo ya publiqué, cuando yo ya tomé en cuenta todos los consejos que hemos visto sobre las publicaciones, yo quiero saber cómo ha ido creciendo la página. Entonces, en este caso, esta es una página empresarial normal de Facebook. Cuando yo ingreso, en el lado izquierdo me va a aparecer esta barrita donde voy a poder ver si hay anuncios, centro de anuncios, pero esos son de paga. Y ya en el panel para profesionales, yo puedo ver en información general el resumen de la página. En el resumen de la página vamos a poder cuántos seguidores han tenido en los últimos 28 días, el alcance de las publicaciones, que ahí era lo que les decía. Podemos ver qué día es el que la gente más se mete a ver las publicaciones. Entonces, tal vez mi emprendimiento no tiene tanto alcance un miércoles, que es el día que tenemos determinado que es bueno para publicar, sino un jueves, entonces pues ese día yo lo puedo ver ahí y ya sé qué días puedo publicar en mi página. También en la interacción con las publicaciones podemos ver qué tanta gente la vio, podemos ver qué tanta gente la vio pero no reaccionó y qué tanta gente reacciona y comenta. Y ya luego los nuevos me gustas de la página. En contenido reciente, yo en este ejemplo que tengo no tenía ninguna publicación, pero ahí nos salen las publicaciones detalladas cada vez que le damos ver más y también tienen los mensajes recientes. Los mensajes es lo que les comentaba, cualquier mensaje que ingrese a la página les va a aparecer ahí y ahí vamos a tener la opción de poner el horario o mensajes predeterminados para que cuando no estemos contesten. Y si estamos pendientes, no sé, tal vez estoy muy ocupada y no pude meterme a revisar por día los mensajes, pero tal vez en la noche sí, entonces me aparecen todos los mensajes que recibí en un transcurso de horas. También acá en el inicio, bueno, en el lado izquierdo, en esta misma página de información general, podemos ver el progreso de los niveles, que eso era lo que les decía, que la misma página de Facebook nos va orientando sobre qué es lo que tenemos que hacer para continuar. Si yo ya tengo certificación y ya publicado, entonces él me da recomendaciones de qué puedo hacer para que mi página tenga más visitas. Y también ahí hay otra opción que es logros. Entonces eso es otra opción que nos permite también ayudarnos bastante. Y en herramientas tiene un centro de inspiración en Facebook también, que nos va a ayudar a tener cierta inspiración de qué publicar según las interacciones que hayan tenido en la página. Entonces ahí nos puede ayudar bastante a ver qué tipo de publicaciones son las que más la gente ha visitado, qué es lo que más gusta para seguirlo haciendo. Y bueno, acá abajo donde dice administrador de comentarios, ya ahí nos da la opción para ver qué tipo de comentarios la gente está haciendo y filtrar qué cosas queremos que comenten y qué cosas no también. Esto es en Instagram, así es como se debería ver un perfil empresarial para cuando me preguntaron. Este es un panel para profesionales. En ese caso nos va a brindar la opción de poner una descripción de qué es lo que hacemos. Ahí dice fotógrafo. Entonces, si yo hago tours, aquí puedo poner viajes y tours. Y eso nos va a ayudar también a que la gente a la hora de que busque solamente aparezca el perfil empresarial que tenga esa descripción. Y luego también podemos poner el número de teléfono, podemos ponerlo con WhatsApp, con Facebook y con otras aplicaciones para que automáticamente la gente cuando toca la pantalla los redirija a otras páginas que tengamos. Y nos va a aparecer el panel para profesionales. El panel para profesionales nos va a brindar igual a como lo vimos en Facebook, solo que de manera diferente. Las estadísticas, aquí nosotros podemos poner las fechas que queramos ver, si fue desde ahorita hasta que se inició la página, cuántas cuentas alcanzadas se ha llegado, eso es cuánta gente la ha visto, las cuentas que interactuaron, cuánta gente siguió, cuánta gente comentó, y pues el total de seguidores, también podemos ver cuántos seguidores tenemos, si la gente ha ido bajando, por ejemplo aquí vemos que bajó un 1,6, o sea, gente dejó de seguir y también podemos ver el aumento que tenga la página. En el contenido que compartimos, cuando lo tocamos igual, esta no tiene publicaciones, pero nos va a permitir ver cuánta interacción tiene cada contenido e igual qué días tal vez la gente más visitó.
Luego, lo que les comentaba, esto es para verificar el perfil. Entonces ellos como que me dan la opción de en próximos pasos, porque yo ya creé la cuenta, que ahora verifique el perfil para que la gente sepa que es una cuenta empresarial y ya luego me va a seguir dando como recomendaciones en cada paso que haya. Y ya luego en las herramientas igual nos va a permitir logros, que son cosas que ellos nos va a ir diciendo que hagamos para que la página tenga muchísimas más visitas y nos va a recomendar también. Y también tenemos la zona de inspiración que nos va a ayudar a ver qué cosas podemos publicar, darnos ideas para que nuestro contenido sea muchísimo más creativo y llame muchísimo más la atención. Y esto es en TikTok. En TikTok tiene la opción de TikTok Studio, que era lo que les decía, aún no está una cuenta empresarial tan sofisticada como lo tiene Instagram y Facebook, pero sí tenemos la opción de, es más que todo cuando lo activamos nos pone como un creador de contenido, no como emprendimiento, pero sí nos va a permitir ver las visualizaciones de la publicación, cuántos seguidores tenemos, cuántos me gustas hemos tenido. Igual hay una opción para monetización, para eso sí hay que tener cierta cantidad de seguidores, pero es una buena opción también. Si la gente hace videos, si nosotros hacemos un video y la gente puede donar por medio de los videos también, entonces en ese caso tiene alguna monetización. También tiene las más herramientas que nos va a ayudar si queremos promocionar algo en específico. La Academia de Creadores tiene como unos tutoriales de cómo editar los videos desde TikTok y la comprobación de la cuenta, que es como para certificar que es una cuenta real. Y luego, cuando le damos en estadísticas, en ver todo, nos va a mostrar justo las métricas claves, que son los detalles del por día o, por ejemplo, la visualización de las publicaciones. Igual lo podemos ver por cada publicación que hagamos. Si queremos 7 días, 28 días, 60, que sea personalizado. Eso es un resumen, pero podemos verlo solo del contenido. Si hacemos un en vivo, que ahorita lo han estado usando bastante como opción para mostrar emprendimientos, para vender desde ahí. Entonces también en vivos podemos ver cuántos espectadores subieron, en qué momento, a qué hora fue cuando más ingresaron al perfil. También tenemos los me gusta, los comentarios y las veces compartidas. Y ya luego acá abajo nos va a salir como una gráfica que nos va a ir diciendo igual qué día fue el de más auge, qué día fue el que más la gente visitó, que nos va a ayudar bastante y también nos deja ver las horas que la gente más está visitando nuestra página.